Bueno, aquí estamos ya transmitiendo en vivo por Instagram. Vamos entonces a esperar unos 4 minuticos mientras sean las 7 para ya iniciar la transmisión. Y vamos entonces a darle paso a las personas que están conectadas en Zoom. Vamos entonces, aquí ya vemos algunas personas conectadas en Zoom. Veo a Evi, en Instagram veo a Javi Hincapié, a Alex Salazar en Zoom. Muy bien. Mientras nos vamos conectando y vamos dándole espera unos 3 minuticos, quisiera que me comentaran aquí en los comentarios desde qué ciudad se están conectando. Vamos a ir leyendo desde qué ciudad o países se están conectando para comenzar a recapitular. Mientras iniciamos el live del día de hoy, voy a contar un poco lo que hablamos hace 8 días en el live del martes pasado, donde hablamos de los 3 errores más comunes a la hora de presentar proyectos en las convocatorias. Entonces, pues contamos algunos errores y una vez algunas recomendaciones. Para recapitular, las personas que no estuvieron hace 8 días, pues les voy a hacer un breve resumen para que no se queden sin este conocimiento, y con eso también le vamos dando espera a las personas que se van conectando por tanto Instagram, YouTube, y también los tenemos aquí en Zoom. Bueno, hablamos en principio de no tener claridad en la solución a presentar. Es un error común, que al final pues se inicia la escritura pero no se tiene claro cuál es el proyecto, digamos, en su total dimensión. También hablamos de no revisar a fondo los términos de referencia. Este es uno de los errores más comunes que quizás cometemos y hemos cometido en algún momento en nuestra vida, de no tener el metadetalle. Sobre todo porque al final, por un error o por una fila o un párrafo que no se encuentre digamos, dentro de la lista de chequeo y que no lo tengamos en cuenta, pues podemos ser, digamos, no evaluado, lo cual pues es muy lamentable después de hacer un proceso arduo de estructuración para la presentación en alguna convocatoria. Y ahí pues también se recomiendan hacer las listas de chequeo de todo lo que nos pide la convocatoria en requisitos. A su vez también hablamos de la falta de claridad en la metodología, cuando es confusa, poco detallada, cuando, digamos, es muy genérica. También los evaluadores castigan mucho este aspecto. Es un tema donde nosotros todavía estamos mejorando en nuestros procedimientos internos. Bueno, ¿qué otras recomendaciones tenemos acá? También hablamos de otro error que es muy común, que es cuando, por ejemplo, hay inconsistencia en el proyecto, cuando, digamos, no hay coherencia. Esto también lo castigan mucho los evaluadores, sobre todo porque encontramos que tenemos unos objetivos o un árbol de problemas que va para un lado, unos objetivos que van para otro lado, y unas actividades que a veces uno no entiende esas actividades cómo resuelven el objetivo específico, y eso a su vez cómo resuelven el objetivo general. Son, digamos, unos errores muy comunes que sobre todo los estructuradores que están iniciando se comete mucho, digamos, al principio, pero que al final pues se van, digamos, refinando para poder asegurar esa congruencia y esa consistencia. Hace 8 días, en el live de los errores más comunes, los 3 errores más comunes a la hora de presentar proyectos en convocatorias, también hablamos de la insuficiente justificación del impacto. No se tiene tanta claridad, además de tener unas metas en cuanto a resultados de actividades, esos resultados, ejecutándolas, qué impacto real van a tener en, digamos, en la población beneficiaria. Y esto pues a su vez nos genera unos vacíos, unas lagunas que es muy difícil que los evaluadores pues pasen este tipo de errores en algún
tipo de calificación, y más cuando estas convocatorias son tan competidas, pues siempre un punto de diferencia puede hacer la diferencia entre que recibas la financiación y entre que te quedes por fuera. Otro error común es presentar propuestas demasiado generales o vagas. Esto lo que significa es que a los evaluadores les gustan mucho las propuestas que son diferenciadas, novedosas, distintivas, que tienen algún componente de innovación tecnológica o tecnologías 4.0. Eso también lo vamos a revisar en el live de hoy en detalle. Otro error común es cuando los presupuestos no tienen en cuenta algunas actividades de la metodología y viceversa, cuando algunas actividades de la metodología no tienen digamos, su representación en el presupuesto. Esto pues hay que asegurarlo en doble vía, digamos, de revisar todas las actividades que se tienen en la metodología y que eso se debe reflejar en el presupuesto, y también en el presupuesto, después de revisar todos los rubros, revisar si alguna actividad se quedó por fuera. Otro error común es no contemplar riesgos o contingencias. A los evaluadores, digamos, uno a veces piensa que si uno esconde los riesgos, pues el evaluador lo va a ver mejor, porque va a sentir que va a la fija con nosotros, pero el efecto es el contrario. ¿Sí? Se necesita tener muy claro lo que son los riesgos para poder hacer una matriz de mitigación de riesgos. Esto obviamente pues se requiere ir, digamos, preguntándole a los expertos qué tipo de riesgos pueden haber y esto cómo se puede mitigar. Digamos, el evaluador sobre todo le da mucha relevancia y mucha importancia cuando tú tienes los riesgos claramente identificados, pero a su vez cuando tienes un plan para mitigar esos riesgos. Eso es un tema bien importante. Bueno, aquí tenemos varios conectados. Por favor, escríbanme desde qué ciudad nos están viendo. Y aquí veo a Mercy Arias, Beatriz Arjona, Dignori, John Arango, Marco Polo, Adilledet, Mauricio Rojas, Axel Salazar. Tenemos, aquí me dice Medellín, desde Agua Azul Casanare nos acompañan. Todavía no hemos arrancado el live de hoy, para que no se preocupen los que hasta ahora se están conectando. Estamos recapitulando un poco el live de hace 8 días, donde hablamos de los errores más comunes a la hora de presentar proyectos. Entonces estamos como recapitulando un poco mientras le damos espera a las personas que se conectan al live del día de hoy. Dina Campos desde El Salvador, mi querida Dina, bienvenida. Medellín, Antioquia, Fabio Arteaga. Mauricio Rojas desde Medellín, Beatriz Arjona desde San Carlos, Antioquia. No sé quién es SRC, pero se conecta desde Buga-Valle. Nilson desde Agua Azul Casanare, Nilson Giovanni. Creo que a Nilson lo vi hace 8 días también conectado, muy juicioso. Mauricio Botero Castro desde Valledupar, Marco Polo Dueñas desde Trinidad Casanare. Gladys Acevedo nos acompaña también de Agua Azul. Bueno, yo creo que ya tenemos varias regiones conectadas. Aquí también vemos en el Instagram Natu Turismo de Naturaleza. Creo que estos días nos ha escrito Germancho Cárdenas. Es que aquí está como cortado dentro del Instagram. Javier Cantillo, bueno, mi querido Javier de Barranquilla, bienvenido a este espacio. Sergio Rivas se acaba de unir en Instagram, somosraíz.co. Bueno, todos bienvenidos, ahí los estoy saludando con una manito en Instagram. Bienvenido Angeli, nuestra querida estudiante Angeli propulsora. Miguel Rumier, no sé de qué parte del mundo está. Nuestro querido amigo Miguel, yo creo que está como en Inglaterra, según vi las fotos del avión. Erika Natalie Núñez, bienvenida. Alejo Films,
Desde Cali nos acompaña Alejo, Víctor Barrera, Caminos del 085, bienvenido. Carolina Castaño, me imagino que es. Caro, bienvenida. Bueno, aquí vemos, ahí creo que los saluda a todos, listo. Muy bien, bueno, me alegra mucho tenerlos en este espacio. Ya vamos a arrancar con el live del día de hoy. En este live vamos a conocer sobre todo algunas claves y algunos secretos para impresionar a los evaluadores de proyectos, teniendo claridad de que en este espacio, en los live, no vamos a hablar de estructuración de proyectos como tal, porque pues para eso existen otros programas, existen diplomados, existen quizás posgrados en las universidades, y eso, digamos, no lo queremos nosotros. No nos queremos enfocar hacia eso. Nosotros realmente todo lo que hacemos nos enfocamos es en estrategia para ganar convocatorias, y ese es nuestro diferenciador. No competimos con profesores de estructuración de proyectos, en eso tampoco queremos estar ahí. Queremos estar en la estrategia que usamos nosotros en el día a día, en la fábrica de proyectos que tenemos, que es Nodriza Fábrica de Proyectos, dentro del grupo empresarial Nodriza. Y pues transferirles un poco esa curva de aprendizaje y esos conocimientos que nosotros hemos logrado a lo largo de estos años. El día de hoy vamos a hablar de cómo impresionar al evaluador. Casi que uno tiene que convertirse en un psicólogo o entender muy bien la psicología de cómo piensan los evaluadores. Nosotros también hemos tenido ese rol de evaluador, también hemos sido entrenados a la hora de evaluar proyectos en ciertos fondos y conocemos más o menos cómo piensan los evaluadores. Los evaluadores están en principio pues revisando debilidades, revisando vacíos de información del proyecto, y de ahí se pegan para no aprobar. Entonces tenemos que tener de entrada obviamente todos los formularios o los formatos que ellos estiman convenientes presentar de manera completa, integral, coherente, y esos son, digamos, generalidades de recomendaciones. Pero hoy vamos a hablar de algo que nace desde la psicología del evaluador, que también hemos venido recopilando con mi equipo. Yo esta pregunta pues se las hice a cada uno de mi equipo y cada uno me dio recomendaciones para este live. Entonces yo también hoy estoy haciendo una compilación de ese conocimiento de expertos, de personas que han logrado ya a la fecha más de 17 millones de dólares en proyectos aprobados. Entonces pues ellos que están todo el día pensando en proyectos, pues hay unas muy buenas recomendaciones. Y adicionalmente poder entender qué puede generar, digamos, cuáles son aquellos sesgos que al final pueden girar la balanza para un lado y para otro. Entonces vamos sin más preámbulos con la primera clave. Hoy le vamos a entregar 10 claves que hemos organizado en categorías. Y vamos a hablar de la primera. La primera a mí me encanta, y eso es un tema que yo pues he trabajado mucho en mi ejercicio de innovación, en mi ejercicio profesional. Cuando nosotros abordábamos problemas y abordábamos proyectos y abordábamos desarrollos tecnológicos e innovaciones, muchas veces uno se encuentra con casos de empresas, empresarios, emprendedores, entidades, líderes sociales que se enamoraban de la solución, pero no del problema. Y esto es un tema que yo siempre he insistido, es que a la hora de escribir los proyectos, y sobre todo cuando uno arranca el primer párrafo, que es lo primero que lee el evaluador, tenemos que arrancar por el problema, no por la solución. Esto porque, es más, el evaluador debería enterarse de cuál es la solución por ahí cuando lea la mitad del proyecto. O sea, antes no deberíamos hablar de la solución, porque eso puede generar, digamos, un ruido innecesario, y es que el evaluador sienta que ustedes quieren imponer su solución a como dé lugar y que no estamos partiendo realmente de las necesidades de la población beneficiaria. Nosotros, obviamente, como empresa de tecnología, de innovación tecnológica, tenemos marcadas unas líneas de trabajo, y obviamente todos los proyectos que nosotros estructuramos van en función de esas líneas de trabajo. Pero al final, cuando un evaluador X o Y, porque normalmente, digamos, el proyecto lo revisan 2 personas, y estas 2 personas
lo que generan es un promedio de calificación. Y este promedio de calificación, digamos, no debería ser tan dispar. O sea, normalmente cuando un proyecto es bueno, los dos evaluadores tienen calificaciones buenas, o cuando un proyecto es malo, los dos evaluadores tienen calificaciones malas. Pero es muy pocos los casos, y la verdad creo que sí nos ha pasado una o dos veces, donde un evaluador pone un puntaje muy alto y otro evaluador pone un puntaje muy bajo. Entonces, en esos casos lo que se pide es una segunda evaluación, ¿sí? Cuando hay una diferencia notable entre un evaluador y el otro. Eso uno finalmente pues nunca lo publican, porque al final, digamos, uno comienza a revisar la calificación y hay unos ítems donde uno siente que está mal calificado y uno puede pedir una revisión del tema. Y cuando se analiza, pues uno se da cuenta que un evaluador puso un puntaje muy alto y otro muy bajo. También han habido casos, y esto es un tema que digamos, en una estrategia de escalabilidad y replicabilidad, pues nosotros aplicamos mucho, y es que, digamos, los problemas normales de los actores que reciben el beneficio normalmente son problemas comunes, así cambian de territorios. Por ejemplo, un proyecto, un desarrollo productivo, un proyecto para productores de cacao. Eso nosotros ya más o menos sabemos qué problemas tienen los productores de cacao, de manejo de plagas, de manejo de suelos, que eso incluye fertilizantes, biofertilizantes, problemas de pronto de genética para que la pepa sea más grande, problemas de transformación del cacao. Bueno, en fin, hay unos problemas que son muy parecidos en todas las regiones, y nosotros obviamente formulamos un proyecto para una región y ese mismo proyecto lo adaptamos para otra región. Eso es válido, eso es legítimo, porque al final el fondo tiene que evaluar un proyecto para una región y después tiene que evaluar otro proyecto para otra región. Y hemos encontrado casos tan digamos, particulares, y es que en una región saca, no sé, 95 puntos y en otra región saca 65 puntos. Cuando uno revisa, pues, porque a veces uno entiende que hay algunos criterios que son muy subjetivos, y en esos criterios pues también hay que pedir, digamos, segunda evaluación, hay que hacer las preguntas, derecho de petición y demás. Pero ahí es donde uno ve que normalmente las convocatorias abiertas competitivas deberían ser muy parecidas en cuanto a los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación son iguales, pero la interpretación de los evaluadores respecto a esos criterios de evaluación deberían ser muy similares, pero también uno a veces se encuentra que no es tan así. Entonces ahí hay que tener en cuenta y tener claro que cuando eso pase, pues hay que interponer los recursos que sean necesarios. En esta primera estrategia o tip para impresionar a los evaluadores de inicio hablando del problema y no de la solución, queremos es que ustedes se enamoren del problema y no del producto. ¿Por qué? Porque teniendo claro el problema pueden haber distintas soluciones. Camino A, camino B, camino C para resolver el mismo problema. Entonces eso lo tenemos que tener también muy establecido y muy definido dentro del proyecto, y también establecer de esos 2 o 3 caminos cuál es el camino que ustedes escogieron y por qué escogen ese camino y no otro en la solución. Entonces la recomendación es que comiencen la propuesta presentando claramente el problema central que desean abordar. Utilicen árboles de problemas, que eso pues ya lo hemos visto, ya lo hemos hablado, para visualizar las estructuras, sobre todo para entender la coherencia entre causas y consecuencias, causas y efectos. Y en general, la idea es que los evaluadores entiendan la relevancia y la urgencia del problema. Eso es como lo más importante, que es un problema grande, relevancia, que es un problema grande para una población, y urgencia es que si no se resuelve rápido, pueden haber consecuencias nefastas, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a hablar, pues nosotros no hemos hecho eso, pero para darles un ejemplo así catastrófico, si el proyecto es un muro de contención de un río que se puede desbordar y estamos a 8 meses del invierno, pues hay que decir que si no se hace ese muro, pues una población no se va a inundar, ¿sí? Eso es como el sentido de urgencia que se le puede inyectar a un proyecto desde la perspectiva de la problemática. Ya la segunda recomendación o segunda clave
para poder impresionar a los evaluadores. La hemos llamado Profundiza en los dolores de la población beneficiaria y el costo de oportunidad de no resolver el problema a tiempo. Se parece un poquito al anterior, pero aquí tenemos que hacer énfasis en los dolores de las personas. Por ejemplo, si no se tiene un puente, nosotros no hacemos proyectos de infraestructura, pero les voy a dar ese ejemplo así como para que lo entiendan fácil. Si no se hace un puente, los niños para ir a la escuela tienen que irse en una canoa, pueden tener riesgos de ahogamiento, y adicionalmente la materia prima que saquen los agricultores toca trasladarla a lomo de mula a través de la cordillera y se nos demora 20 horas en llegar al otro centro poblado. Ese tipo de argumentaciones es lo que, digamos, se pone el dedo en la llaga, y esta profundización de los dolores es bien importante tenerla muy bien definida, muy identificada. Aquí hay distintas herramientas que nosotros usamos. Casi siempre nos soportamos y nos apoyamos en los aliados territoriales, que ellos son los que conocen muy bien a sus comunidades, consejos comunitarios de negritudes, etnias, o en el caso de empresas, pues a la población objetivo, los clientes, el avatar, el cliente ideal, donde con información aplicada como lo puede ser el test de mamá o el mom test, que es una herramienta bien poderosa, con solo 3 pasos, pero para mí es genial porque se enfoca en los problemas del pasado y no en que me dé opiniones de la solución que le estoy proponiendo, si le gusta o no le gusta, porque al final ahí terminan diciendo mentiras por no hacer sentir mal al entrevistador. En ese caso, pues si profundizamos con los dolores, en las necesidades, en las dificultades de la población objetivo, poder justificar el problema con indicadores medibles, sobre todo que pueda reflejar la magnitud y las consecuencias del problema, destacando el costo de oportunidad de no actuar a tiempo y quizás las posibles agravantes o pérdidas que enfrentaría si este problema no se resuelve rápido y si persiste, pues esto al evaluador le va a dar un sentido de urgencia, y hasta puede, sentirse mal de no aprobarlo, porque si le pasa algo a esa comunidad puede decir, por mi culpa no aprobé ese proyecto y pasó esto, que ya el proyecto me lo había advertido que podía pasar. Entonces yo creo que ahí podemos trabajar mucho en profundizar los dolores de la población beneficiaria. Bueno, vamos con el tercero. El tercero y es quizás uno de mis favoritos por mi formación académica, y es haz propuestas innovadoras para resolver el problema y ojalá integrando alguna tecnología de cuarta revolución industrial. ¿Qué hemos logrado nosotros dentro del grupo empresarial Nodriza? Cada una de las empresas del grupo la hemos especializado en algunas de estas tecnologías. Tenemos, por ejemplo, Mandrake, que hace simuladores de realidad virtual y realidad aumentada. Es una empresa determinante en los proyectos de innovación educativa para hacer simuladores 3D, videojuegos y demás en los colegios. Tenemos una empresa que se enfoca, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Es un tema de las herramientas que incorporamos en todos los proyectos que hacemos. También tenemos una empresa que hace todo el tema de blockchain, de tokenización de activos. Esa es la empresa que enfocamos a todos los proyectos ambientales. Tenemos una empresa que trabaja con visión computarizada, Big Data y analítica, que es la que trabaja en los proyectos de salud y de agricultura con todo el tema de Big Data. Y así sucesivamente, pues ya tenemos trabajando una de robótica y automatización, que es la que trabaja en todo el tema agroindustrial. Y de esta manera pues hemos venido como especializando cada una de las empresas del grupo. Esto porque hemos entendido que al evaluador le encanta ver este tipo de tecnologías dentro de los proyectos. Y cuando nosotros le mostramos que en el pasado hemos tenido implementaciones con éxito, pues eso le va a dar un mayor respaldo a la propuesta innovadora. Al final, las tecnologías 4.0 de cuarta revolución industrial son tecnologías que llegaron para quedarse. Ya todo el mundo conoce ChatGPT en inteligencia artificial y demás, y los evaluadores quieren verlas incorporadas dentro de los proyectos.
para que ayuden a resolver los problemas. En general, pues de manera transversal, casi todos los proyectos necesitan recopilar y analizar datos, y es un tema que la ciencia de datos nos puede permitir presentar soluciones. Y obviamente dentro de los procesos de prototipado, de innovación tecnológica, de impresión 3D y demás, pues también se pueden plantear soluciones a los problemas que queremos resolver en los proyectos. ¿Qué recomendaciones hay acá? Pues presenta soluciones novedosas que aporten enfoques frescos al problema identificado, establece un marco conceptual robusto que destaque la relevancia científica o tecnológica de tu propuesta. Si ustedes quieren incorporarle algún análisis de patentes, de benchmarking de lo que hay en el mercado, de cómo se está resolviendo digamos esta problemática de manera común en cuanto a estas tecnologías, pues al final toda esa información puede servir. Define cómo tu proyecto aborda una brecha específica y qué lo diferencia con otras iniciativas similares. Bien importante la diferenciación, la distinción, que el evaluador cuando lo lea diga: oiga, esta propuesta me parece muy novedosa, yo no había leído algo parecido. Normalmente los evaluadores ven proyectos muy comunes y corrientes, y cuando uno hace una propuesta distinta, pues los evaluadores van a centrar su atención, y lo más seguro es que les encante el proyecto y de entrada diga: si el proyecto cumple con todo, yo lo apruebo. O sea, que desde la primera hoja diga: si de aquí para adelante lo que voy a leer me cumple con todo lo mínimo, yo lo apruebo porque me gustó desde la primera hoja del proyecto. Entonces, esto, obviamente, si ustedes incorporan una tecnología, chévere. Si incorporan dos, magnífico. Y si incorporan 3 tecnologías al tiempo, formidable, espectacular, maravilloso. Porque al final, entre más innovación propongan, mejor calificación van a tener. Que es que, miren, yo no sé nada de inteligencia artificial, yo no tengo ni idea de programación, yo no sé cómo hacer automatización de una mini fábrica agroindustrial, yo no sé nada que tenga que ver con tokens ambientales. No importa, no importa. Es algo que yo siempre le he dado a mis propulsores y propulsoras en el programa de entrenamiento, que por cierto vamos a lanzar este próximo 26, 27 y 28 de noviembre. Me confirman la fecha, María o Camilo. Martes 26, miércoles 27 y jueves 28 vamos a estar en el lanzamiento de nuestra masterclass gratuita para todos los que estén interesados en conocer cómo aplicamos nosotros el método para ganar convocatorias. Este martes 26, sí, aquí estoy confirmando, martes 26, miércoles 27 y jueves 28 a las 7 de la noche vamos a estar en un live, en un en vivo de la masterclass Levanta Dinero para Proyectos, donde les vamos a presentar el método de 5 pasos que nosotros usamos para poder ganar convocatorias. Entonces, si se quieren inscribir, María les puede ahorita copiar aquí en el chat el link para que se inscriban y poder digamos, agendarse desde ahora en ese espacio para que conozcan el modelo que nosotros usamos y hemos implementado a lo largo de estos años. Bien, entonces vamos con la cuarta clave o estrategia para impresionar a los evaluadores de proyectos. Esta, pues yo la verdad la he aprendido hasta hace muy poco. Yo la verdad no era tan consciente de esta recomendación y esta clave, y en ningún libro de formulación y estructuración de proyectos nos la enseñan, ni en ningún curso del DNP, ni en alguna universidad nos enseñan esta, porque esta se va aprendiendo en la marcha y con la prueba y error. Pero al final yo he entendido que al ser humano en general nos gusta que nos cuenten historias. Entonces justamente la cuarta clave es: cuenta una historia coherente y congruente, donde ustedes puedan estructurar el documento técnico con un hilo conductor. Para los que no sepan de pronto de arquetipos, de cómo contar historias, yo les recomiendo que busquen ahí en Google arquetipos para contar historias. Una que a mí me gusta mucho se llama El Camino del Héroe, donde ustedes ponen a un villano, un enemigo común,
que en este caso pues es como el problema que le afecta a la población, donde hay un superhéroe que es o la entidad que propone el proyecto o ustedes como líderes del proyecto, donde hay una solución, un superpoder que soluciona, donde se cambia una realidad y donde al final el elixir es cuando ya el superhéroe retorna a casa, ¿sí? Es como cuentan las historias en Hollywood. Si ustedes revisan, casi todas las historias usan ese arquetipo, todas las de Marvel, Iron Man, Harry Potter, El Señor de los Anillos, todas estas películas tienen ese mismo arquetipo y es un buen arquetipo para que lo estudiemos y lo entendamos, para que así mismo podamos inyectar esas historias en los proyectos. También he conocido casos de pitch de startups que se han enfrentado a inversionistas y contando historias han logrado levantar inversión privada para, digamos, a cambio de acciones de la empresa, de equity. Y eso me pareció fascinante, porque al final eso engancha desde que nosotros éramos niños y nuestros abuelitos nos contaban historias y uno quedaba ahí como embobado escuchando a los abuelos. Eso mismo es lo que uno quiere lograr con los evaluadores, que se conecten a la historia emocionalmente y que puedan estar muy atentos a lo largo de todo el documento. Muy bien, vamos entonces con la quinta clave. La quinta clave es que cada criterio de evaluación debes convertirlo en un título dentro del proyecto. Si a mí me dicen que me van a calificar con 3 criterios, esos 3 criterios deben ser un título o casi un capítulo dentro del documento. Si a mí me dicen que me van a calificar con 10 criterios, pues hago 10 títulos dentro del documento, ¿sí? Porque al final, y también esto lo aprendimos después de cometer muchos errores, es que nosotros éramos todos ñoños, digamos, metiendo todo lo que decía la matriz de evaluación, pero no le poníamos títulos, lo incluíamos dentro de capítulos, ¿sí? Grandes, más genéricos. Y cuando veíamos la evaluación, no, castigado en ese ítem, nosotros decíamos, pero ¿por qué? Si ahí está incluido. Lo que nos dimos cuenta, después de mucho pelear, después de mucho enviar derechos de petición y entender las evaluaciones, cuando veíamos en las evaluaciones que nos escribía el evaluador, no incluyó el modelo de sostenibilidad del proyecto, y uno decía, pero venga, en la página 74 incluí toda la sostenibilidad del proyecto. Nos dimos cuenta que muchas veces los evaluadores, no digo todos, pero muchas veces nos ha pasado desde la experiencia, que no leen en detalle todo el proyecto, leen partes y a veces se saltan, de pronto tienen sobrecarga de evaluación de proyecto, entonces lo leen muy por encima. Entonces, para evitar ese problema, nosotros lo que decimos fue hacer un título grande, visible, ojalá en letra grande, negrilla, para que no diga que no lo vio. También lo metemos en la tabla de contenido para que tampoco diga que en la tabla de contenido no estaba. Y ya con eso, digamos, solucionamos el problema, ¿sí? No tenemos casos donde recientemente pase nuevamente que nos diga que no incluimos algo y si lo hemos incluido. Esa es la quinta clave. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Cuéntenme, díganme si están interesados en estos espacios de live para ver si lo seguimos haciendo todos los martes. Por favor, escríbanme la palabra yo para las personas que quieran que estemos todos los martes hablando de recomendaciones, de tips, de consejos desde la experiencia que tenemos y para que también les estemos contando convocatorias. Aquí me dice Cielo Diego Murcia. Bueno, aquí Beatriz me dice están siendo muy valiosos estos webinars, que son muy interesantes. Yo Montaño, listo, Luz Higuera. Dina, por favor, repetir las 5 en orden, ya te las repito, Dina. Bien, aquí nos hacen una pregunta, Beatriz. Vamos a responderla una vez. ¿Cómo se resuelve la sugerencia de cada criterio de evaluación hacerlo como un capítulo de la propuesta, cuando el formato de aplicación es muy reducido y no da espacio para tanto detalle? Mira,
Si el campo te dice 500 palabras, tú escribe un párrafo explicando lo que te pide obligatoriamente ese campo, haz un titulito pequeño y en ese titulito pequeño haz otro párrafo o otros 2 párrafos. Lo importante es que la gente vea claramente un título de que eso que está pidiendo está dentro de los textos. Bueno, aquí me hacen otra pregunta. Bueno, aquí me dice MADP, que no sé el nombre de quién es, pero me habla de litificación, un proceso de aleación molecular de pasivos ambientales de las diferentes industrias. Me interesa el tema. Nosotros todo lo que sea innovación tecnológica nos interesa escuchar e incorporar en los proyectos que estructuramos. Entonces, por favor, déjale tus datos a María, mi copiloto, para que podamos seguir con la conversación. Muy bien, bueno, entonces vamos a hablar. Bueno, aquí María nos pregunta de qué tema les gustaría que tratáramos en los próximos live. Si tienen algún tema que les guste, que quisiéramos profundizar o que quisiéramos preparar para los próximos live, pues de una vez sería muy chévere ir conociendo esos temas que a ustedes les gustaría que habláramos, y con mucho gusto los preparamos y les damos recomendaciones de la experiencia. Bueno, aquí me hablan de proyectos ambientales, pues en eso sí que tenemos experiencia. Ya estamos ejecutando proyectos en Meta, en Arauca, en Cauca, proyectos de trazabilidad de biomasa en los ecosistemas estratégicos. Aquí me habla Nilsson de que le gustaría presupuesto en los proyectos. Muy bien, vamos a ir escribiendo y ya más adelante leemos los temas que quisiéramos ver en los siguientes live. Bueno, aquí como vamos en Instagram. Bueno, aquí ya se nos están conectando más a Instagram. Vemos a Katie, vemos a J. López, me imagino que este es Juan Guillermo Trujillo, Mauricio Morales, bienvenido. Bueno, ahí los estoy saludando a todos. Listo, muy bien. Para Obra Civil y Fundaciones Sociales. Bueno, nosotros en Obra Civil no nos enfocamos, pero conocemos algunas nociones. Fundaciones sociales sí tenemos toda la experiencia de cooperación internacional. Bueno, aquí el proyecto tiene un proyecto de acuaponía de peces. En eso tenemos ya un proyecto implementado en Arauca, un sistema acuapónico para la producción de tilapia roja desde alevinos, producción, transformación, biomasa residual con las escamas y las espinas y las vísceras para sacar colágeno y ensilaje, y con base también en los nutrientes, en las heces de los peces, pues alimentamos unos forrajes verdes hidropónicos que sirven como alimento para los peces. Entonces ahí pues hay un sistema de economía circular. Bien, seguramente eso lo hablaremos en unas próximas sesiones. Entonces vamos con la recomendación de Dina Campos, donde nos dice que repitamos los títulos de los primeros 5 que ya hemos explicado, de las 10 claves para impresionar a los evaluadores de proyectos. La primera dijimos que era: inicia hablando del problema, no de la solución. Enamórate del problema, no del producto. La segunda, profundiza en los dolores de la población beneficiaria y el costo de oportunidad de no resolver ese problema a tiempo. La tercera es: haz propuestas innovadoras para resolver el problema integrando tecnologías de cuarta revolución industrial. La cuarta es: cuenta una historia coherente y congruente. Y la quinta, acá, criterios de evaluación, conviértelo en un título dentro del proyecto. Muy bien, vamos ahora con el sexto. Haz un modelo de sostenibilidad del proyecto como si fueras a crear una empresa. Esto nosotros lo hemos entendido sobre la marcha, de lo que nos decían los evaluadores ya cuando nos entregaban las evaluaciones de los proyectos rechazados. Y lo que entendimos es que no importa el proyecto, si es un proyecto social, comunitario, de consejos comunitarios de negritudes, de etnias, en colegios para estudiantes,
no importa el tipo de proyecto, siempre los evaluadores esperan que el efecto positivo que genera el proyecto perdure en el tiempo. ¿Esto qué significa? Significa que hagan de cuenta que las subvenciones o los grants, como se conoce la palabra en inglés, las subvenciones, que son recursos de fomento no reembolsables que ustedes no tienen que devolver. O sea, esto no es un crédito bancario, esto no son inversionistas privados, no, en eso no nos enfocamos. Nosotros nos enfocamos es en subvenciones, que es una convocatoria abierta donde se pueden presentar fundaciones, ONGs, empresas privadas, universidades, donde se pueden presentar distintas entidades, postulan proyecto, el fondo aprueba el proyecto, le entrega un recurso, el recurso se ejecuta en el proyecto y si el proyecto termina bien, pues no hay que devolver ningún dinero, ¿sí? Esa es la lógica de lo que trabajamos. Eso que les acabo de explicar se llaman subvenciones y hay muchas a nivel internacional y a nivel mundial. O sea, Estados Unidos es uno de los países que más subvenciones da a Latinoamérica, la Unión Europea también. A nivel nacional pues tenemos en cada país fondos de gobierno y también algunos casos de fondos filántropos o fondos empresariales, ¿sí? Para proyectos sociales. En ese caso, todos, absolutamente todos sin excepción, lo que quisieran ver es que si el proyecto dura 2 años, después de esos 2 años continúe el beneficio para la población, ojalá 10 años más, 20 años más, y que no sea que se acabó el proyecto en el mes 24 y ya, chao a todo el mundo, recogimos todo y ustedes verán qué hacen. Eso es lo que no quieren. Entonces, ¿qué nos toca hacer? En casi todos los proyectos que nosotros estructuramos, son proyectos que incluyen dotación tecnológica, dotación de equipos de última generación para agricultores, drones de agricultura, robots terrestres para fumigación, tenemos reactores de hidrogás, bueno, una cantidad de equipos y tecnología para que el campo se modernice. Y en el caso de los colegios, pues hemos entregado muchos equipos como impresoras 3D de gran formato, gafas de realidad virtual, también drones agrícolas, robots terrestres, brazos robotizados para programar, para que los niños aprendan a programar. Todos estos equipos es lo que normalmente incluimos dentro de los proyectos y los equipos se deterioran, los equipos se dañan algunas piezas y los equipos tienen una vida útil donde a lo largo de 3, 4, 5 años pues ya deja de funcionar bien y simplemente hay que reemplazarlo. En ese sentido, lo que nos toca hacer es pensar que para este caso, por ejemplo, de las impresoras 3D en los colegios deberían también prestarle servicios a otras empresas o a otras entidades para que puedan ir a hacer su impresión 3D, pagan un dinero por ese servicio y ese dinero lo va guardando el colegio en una marranita para cuando se le dañe una pieza, pues simplemente tiene el dinero para reemplazarla. Eso es lo que significa sostenibilidad económica. Casi llegar al punto de crear un portafolio de servicios con una política de precios y hacer quizás una proyección de ventas de cuántos servicios, en el ejemplo de la impresión 3D, cuántos servicios voy a implementar o a lograr al mes, eso cuánto dinero me genera y ese dinero para cuánto me alcanza. O, en el mejor de los casos, que es como lo ideal, que de los mismos equipos se consiga suficiente dinero para comprar otros equipos y que el beneficio aumente en la región. Eso es lo que un evaluador espera ver y yo les aseguro que si ustedes presentan esto muy bien, ya tienen un gran porcentaje de la aprobación lograda, ¿sí? Porque ellos se concentran mucho en 3 cosas. En el problema podemos llamar problema impacto, como esas dos en una, problema de la población y el impacto que se logra si se resuelve el problema. 2, en la sostenibilidad del proyecto, que es quizás una de las más importantes y uno a veces no lo tiene tan en cuenta. Y yo diría un tercero, que pues puedo equivocarme, pero yo creo que muchos evaluadores me lo han dicho,
es el tema de innovación. El tema de innovación, que las soluciones sean diferentes. No lo llamemos innovación, llamémoslo soluciones diferentes, ¿sí? Es lo que ellos quieren ver. Entonces, aquí en la sostenibilidad, pues también hay otros aspectos de sostenibilidad. Ustedes saben que además de la económica, financiera, está la ambiental y la social. ¿Cómo hacemos en la sociedad para que haya un proceso de apropiación social del proyecto, que lo sientan suyo, que lo protejan como comunidad, que lo apropien, que lo lideren, que lo divulgan dentro de los... ¿Quiénes son los responsables de la sostenibilidad? ¿Quién va a hacer qué? ¿Cuáles son los roles, las acciones técnicas, administrativas y financieras para darle una autosuficiencia al proyecto? Esto para prolongar los tiempos del beneficio, como les contaba. Y obviamente un plan de sostenibilidad sólido pues va a garantizar la continuidad del proyecto en largo plazo. Eso es como lo que todo el mundo quiere y lo que todo el mundo espera en evaluar. Tanto los evaluadores como los financiadores, como los mismos grupos de interés del proyecto esperan es que el beneficio perdure en el tiempo. Bien, el séptimo consejo, recomendación o la séptima clave para impresionar a los evaluadores es que el impacto debe ser mayor al esperado, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si ustedes tienen, por ejemplo, no sé, quieren impactar 2.000 niños, el evaluador diría, pues yo supongo que si van a entregar unos kits de científicos donde tengan un lápiz 3D, un microscopio, un telescopio, yo espero ver en el presupuesto 2.000 kits. Pero si yo digo dentro de mi estrategia de apropiación que 2.000 kits son para los niños, que 500 kits son para padres de familia y que otros 500 kits son para sembrar la semillita de la ciencia, la tecnología y la innovación en otros colegios que no son parte del proyecto, el evaluador de pronto no se esperaba ese tipo de soluciones. Entonces ahí ustedes están entregando un impacto que va más allá de los colegios que ustedes dijeron que iban a impactar. Entonces, ¿aquí qué recomendamos? Recomendamos, y es un tema que yo siempre digo cuando llego a una región, es a nosotros nos interesa generar capacidad instalada en el territorio. ¿Eso qué significa? Significa que queremos es que los beneficios de equipos, los beneficios también, por ejemplo, de infraestructura tecnológica y demás, le queden a la región y que cuando el proyecto termine, eso se quede en la región. Que cuando los consultores o los capacitadores dejen de estar en la región, el conocimiento perdure en la población, en los beneficiarios del proyecto. En ese sentido, una recomendación que nosotros hacemos es que el dinero de los proyectos no se vaya en su gran mayoría en consultores, en consultorías o en capacitadores, porque al final la gente hoy en día no quiere más capacitaciones. Hoy la gente quiere ver más entrenamientos cortos desde la experiencia, pero digamos ya en un ambiente real. Por ejemplo, si vamos a hablar del funcionamiento de un dron agrícola, él no quiere ir a una auditoría para que le expliques qué es un dron agrícola. Él quiere estar en el campo con el dron agrícola, con los técnicos ya piloteando el dron, ¿sí? Que eso nosotros lo llamamos capacitación, nosotros lo llamamos transferencia de conocimiento. Y es desde la experiencia, ¿cómo hago para que otra persona lo haga mejor? ¿Sí? Entonces, por eso las capacitaciones hoy en día tienen mucha resistencia en las regiones, porque muchos de los proyectos se han enfocado en eso, en capacitaciones, las cámaras de comercio, las alcaldías, y ellos dicen no quiero ir a ninguna capacitación más, estoy cansado de las capacitaciones, yo lo que quiero es
tener beneficios, mejorar mi productividad, vender más, aumentar mi rentabilidad, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? Eso es lo que ellos quieren. Entonces aquí, pues ahí tenemos que, recomendación, pues no meter, si se va a meter capacitaciones, que sean renglones muy pequeños, que no sean significativos, y que nos enfoquemos más en estrategias de apropiación, de divulgación, en estrategias de transferencia de conocimiento. Bien, se debe, dentro de este impacto debe ser mayor al esperado. Se debe definir de forma clara un indicador del objetivo, y que este sea de impacto y no de resultado, ¿sí? A veces nos enfocamos mucho en las actividades y que yo hago la actividad y la puedo cumplir, pero cuando uno ve lo que queda en la región, el impacto pues es casi nulo. Entonces eso lo castiga mucho los evaluadores. Muy bien, vamos ahora entonces con la octava clave que hemos aprendido a lo largo de estos 20 años en este mundo de los proyectos, en cuanto a que desde la psicología del evaluador, ¿qué es lo que más les interesa ver? A los evaluadores les interesa mucho el concepto de escalabilidad. ¿Esto qué significa? Significa que los proyectos que son más atractivos son los que tienen una visión de largo plazo, los que son escalables, los que pueden crecer o replicarse en otros contextos o en otros territorios. ¿Esto qué significa? Que si un proyecto, por ejemplo, como el que tenemos en Arauca, que es una fábrica automatizada para la producción de mojarra en contenedores, es una tecnología que simplemente llega en un contenedor y se instala en cualquier territorio. Eso lo que significa es que ese proyecto se puede replicar en cualquier país de Latinoamérica o en cualquier departamento o provincia de sus países. ¿Por qué? Porque hay un concepto de portabilidad, es portable, es portátil. Modularidad, porque crece en cuanto a, si se quiere producir más, pues se adquieren más contenedores. Y escalabilidad, porque se puede, digamos, crear un modelo de negocio que se replique en distintas ciudades y en distintos territorios. Entonces, esto le interesa mucho verlo a los evaluadores, y yo estoy seguro que si ustedes incluyen, obviamente hay un horizonte de planeación del proyecto. Ustedes dicen el proyecto dura, no sé, 1 año o 2 años o 6 meses o 3 años, pero después de esos 3 años ustedes dicen la sostenibilidad, el plan de sostenibilidad en el 4.º año, 5.º, 6.º hasta el 10.º, y ya ahí dentro de este punto de escalabilidad, pues ya ustedes dicen, vamos a revisar un piloto en otro territorio, el departamento, para revisar cómo nos va en esos territorios. Entonces eso se puede establecer. No es una meta del proyecto, no está dentro del presupuesto del año 4, 5, 6, pero sí es importante que el evaluador entienda a ustedes para dónde van con este proyecto. Esto les da un plus y les da unos puntajes adicionales que quizás de pronto no estén ni siquiera en la matriz de evaluación, pero que si ven una vez que ustedes son visionarios, los evaluadores lo van a premiar y lo van a recompensar. Bueno, vamos entonces con la novena. La novena se llama: el equipo de trabajo debe tener autoridad en el tema de sus experticias, en el tema del proyecto, en el tema central del proyecto. Si yo estoy proponiendo un proyecto de energía renovable, pues debería proponer dentro de las hojas de vida del equipo, ojalá expertos en energías renovables, ojalá personas, yo conozco en este tema hasta PhDs en energías renovables, si se puede, un magíster en energía renovable, o bueno, en fin, o un grupo de investigación de una universidad en energía renovable. Eso le da un peso específico y sobre todo le da autoridad de que el evaluador diga, oiga, porque es que los evaluadores normalmente no son especialistas técnicos. Los evaluadores son normalmente, obviamente pues hay casos de especialistas técnicos, pero el grueso de los evaluadores son técnicos genéricos, y esto lo que significa es que son metodólogos, saben
de que debe tener una metodología, que debe tener un proyecto, cómo se arman los problemas. Saben estos temas de manera transversal, pero muy pocos te van a decir, oiga, yo sé de bioaumentación en biotecnología. No, ahí de pronto sí llaman a un biotecnólogo, pero normalmente son ingenieros transversales los que evalúan. Y esto lo que significa es que en muchos casos lo que ustedes propongan en los proyectos, ellos no son expertos en ese tema. Conocen de pronto algunas partes de esa área, pero no son expertos, especialistas en el tema. Y cuando ustedes incorporan un experto en el tema, que ojalá les revise la metodología, que ojalá les redacte 2 o 3 páginas de lo que debería ir en el proyecto y que ustedes incorporen eso dentro del proyecto, eso denota que ustedes están bien rodeados, que están bien acompañados y que al final el proyecto va a ser viable en cuanto a la ejecución y que no se va a quedar a media marcha porque simplemente el personal técnico no dio la talla del desafío que está enfrentando en el proyecto. Ya la décima clave la hemos llamado: la entidad proponente debe tener credibilidad. Es quizás lo más importante. ¿Y cómo se logra la credibilidad? Pues con otros proyectos ejecutados en el mismo tema o por el mismo valor. Si ustedes están proponiendo un proyecto, no sé, hablemos en cifras grandes, de $10 millones, un proyecto, y la entidad proponente tiene una experiencia de proyectos de $100,000, pues ahí va a decir, venga, no entiendo, si su experiencia es de $100,000, ¿cómo me va a pedir $10 millones? Entonces, en ese caso, ¿qué se hace? Pues buscar el aliado que sí haya ejecutado proyectos de $10 millones y que hagamos una alianza, un acuerdo, una unión temporal, lo que sea, pero que podamos presentar una propuesta fuerte con un proponente fuerte. Porque de lo contrario, todos los anteriores ustedes pudieron haberlos asegurado, pero si la entidad proponente no es creíble, todo se cae. Entonces, estas son, digamos, las 10 recomendaciones que hemos traído para el día de hoy en esta primera parte del live. Ya para ir cerrando este primer bloque de las recomendaciones, y vamos al segundo bloque, donde nos vamos a tomar unos 10-15 minutos y ya cerramos el live, donde vamos a hablar de una convocatoria abierta todo el año donde ustedes se pueden postular, que es la Inter-American Foundation, o la Fundación Interamericana del Gobierno de los Estados Unidos, IAF.gov, que es, digamos, la página web. Ya ahorita les copiamos en un momento cuando expliquemos la convocatoria, para que ustedes ingresen a la página web, puedan leer, puedan entender y puedan postular sus iniciativas, porque esto es un fondo de desarrollo comunitario. Pero antes de iniciar con la información de la convocatoria, quisiera que me escribieran cuál de las 10 claves fue la que más les gustó dentro de esta primera etapa de nuestro live. Por favor, escríbanme aquí en el chat cuál de las 10 claves para impresionar a los evaluadores les gustó. Si me quieren escribir el número o si me quieren escribir el texto de la estrategia, bienvenido, aquí lo leemos mientras yo me hidrato un poquito. Bueno, vamos a leerlos. Aquí dice Jesús que todas son clave. Muy bien, Jesús. Sí, digamos, todas son importantes, pero me gustaría saber cuál les gustó más a ustedes. ¿Cuál fue la que más les gustó? Elsa Brand, desde Jamundí Valle, mi querida Elsa. Bueno, aquí me dice Fernando que dónde se postula para las fechas del 26, 27 y 28 de noviembre. Ya María de mi equipo va a escribir en el chat el link para que se puedan inscribir a la Masterclass Levanta Dinero para Proyectos.
en nuestro canal también se pueden escribir. Los invito a que me sigan en Instagram. En Instagram, en Wilcotrino, me pueden encontrar. También en el canal de YouTube, donde vamos a comenzar a dar unos tutoriales y unas herramientas que usamos nosotros en la estructuración de proyectos. También estamos en TikTok, me pueden encontrar como Wilcotrino. Y en LinkedIn o LinkedIn tenemos pues el perfil Wilcotrino, donde también me pueden seguir. Cada una de las redes vamos a especializarlas en contenidos distintos, entonces sería bueno que me pudieran seguir en todas las redes, porque en todas vamos a brindar información de alto valor que a ustedes les va a servir mucho a la hora de postular proyectos. Aquí me dicen, bueno, estabilidad y sostenibilidad, lo más complicado, sí, ese es difícil, porque hay que pensar el proyecto como si fuera un emprendimiento, como si fuera una empresa para generar ingresos económicos. Y esto a mí en lo personal me costaba mucho trabajo al principio. Pensar uno en un proyecto que es netamente social y comunitario, cómo sacarle, cómo cobrar dinero de alguna manera para poder seguir prestándole beneficio a las comunidades, ¿sí? Eso es un tema que es quizás lo que normalmente piensan todas las fundaciones, cómo genero sostenibilidad económica. Dina Campos dice todas, pero la número 7 por la escalabilidad, que beneficia a más gente, no solo a las familias que reciben el beneficio, ¿sí? Muy importante. Fabio Arteaga, colocar como capítulo los términos de referencia. Bueno, aquí serían más los criterios de evaluación, Fabio, pero sí, ese es bien importante. Tener un socio con experiencia para ser más creíble, sí, también es importante. Y yo le digo a mis propulsores y propulsoras que hay una frase que siempre le hemos hablado, que es una muletilla mía ya en todas las clases, y es hacer viable lo inviable. ¿Qué es hacer viable lo inviable? Que el requisito que yo no cumpla, yo miro a ver cómo lo voy a cumplir. ¿Y eso cómo se logra? A través de redes de contactos. Si yo no cumplo con algo, alguien lo puede cumplir en el mundo. Entonces yo tengo que encontrar ese alguien. Esa es la forma como nosotros volvemos viables los proyectos. Aquí me dice... Ahora aquí ya María puso dentro de este chat. También en Instagram lo pusiste en el tú no tienes aquí el envío. Lo puedes escribir en los comentarios del envío, María, por favor. Por si alguien creo que está Camilo también. Camilo lo puede escribir, o María. En el Instagram, en el envío, podemos poner el link de nuestra próxima Masterclass el 26, 27 y 28 de noviembre, 7 de la noche. Aquí nos dice Nilsson que tiene experiencia de montos pequeños del sector público, bien. De acuerdo en la última clave, entonces una persona que inicia tendría que aspirar a un monto mínimo. ¿Me podrías explicar de cuánto sería, ya que la entidad proponente no tiene experiencia previa? No, Axel, eso es todo lo contrario de lo que nosotros explicamos en el programa de entrenamiento, y es que ojalá puedan arrancar con proyectos grandes desde el principio, ojalá se vayan siempre por el rango, el tope máximo. En esta que vamos a ver hoy va desde $25,000 hasta $400,000. Ojalá ustedes postulen la primera vez $400,000, porque el esfuerzo que tú vas a hacer para un proyecto de $25,000 es lo mismo en esfuerzo que un proyecto de $400,000. A que tu entidad no cumple, no importa, consíguete la entidad que sí cumple y haz un negocio con ellos, haz una alianza, un documento jurídico donde ustedes establecen condiciones y se presentan a través de otra entidad que sí cumple con los requisitos. Eso es válido, eso es legítimo. Lo importante es que tengan clara la gobernanza del proyecto, cómo van a tomar las decisiones, cómo van a manejar el dinero, y que todo sea transparente y manejado de forma correcta. Bien, ¿cómo presento la alianza dentro del proyecto? ¿En qué etapa? No, la alianza tú la negocias con el proponente que va a presentar tu proyecto. Pero pues eso lo vamos a ver justamente en la Masterclass. Vamos a hablar de todos esos detalles. Levanta dinero para proyectos. Hoy me voy a enfocar en estos tips.
Aquí también ya María nos compartió todas las redes sociales en el WhatsApp para que también invitarlos a que ingresen y me sigan para que encuentren en estas redes, pues en estos perfiles, los contenidos de valor que ustedes requieren para postularse a estas convocatorias. Bueno, ya pasando al siguiente bloque de live, vamos a hablar entonces de esta convocatoria, que para mí es una convocatoria interesante, chévere. Es del gobierno de los Estados Unidos, son donaciones para el desarrollo comunitario. Ellos aceptan solicitudes los 365 días del año, invierten en todas las comunidades en Latinoamérica y el Caribe. Ellos se enfocan mucho en organizaciones locales que generan soluciones innovadoras y viables a desafíos de desarrollo en sus localidades, y especialmente se enfocan en comunidades marginadas y menos favorecidas. Ellos, dentro de su modelo de postulación, tienen 4 pasos que ellos lo llaman: revise si su organización es elegible. Paso número 2, revise si su proyecto cumple los requisitos para recibir fondos. Paso número 3, complete su solicitud en nuestro portal. No hay que enviar correos, esto se digita directamente en el portal, es como un formulario. Y 4, le pedimos paciencia mientras revisamos su solicitud. En el portal ustedes también pueden ver el estado de avance de la evaluación, si todavía está en evaluación o si ya tomaron una decisión. Eso aparece en la plataforma cuando ustedes ingresen con su usuario y su clave. Entonces vamos a ver paso por paso. Revise si su organización es elegible, es el paso número 1. Ellos solamente apoyan proyectos que estén liderados por la comunidad y que estén presentados por organizaciones locales y organizaciones de base. Apoyan principalmente Latinoamérica y el Caribe. Los únicos países que no pueden recibir este apoyo son Cuba, Venezuela, territorios estadounidenses, británicos, franceses, entre otros, es decir, colonias. Es lo único que no apoyan dentro de Latinoamérica, ¿sí? Por ejemplo, Aruba, creería que no se incluye porque hace parte de Holanda. Bueno, aquí todos los países que tienen alguna influencia de estos, pues no podrían. No financiamos propuestas dirigidas por alcaldías, universidades públicas, personas físicas o naturales, empresas privadas no se pueden postular, grupos que no aporten recursos financieros en especie a las actividades propuestas, es decir, que no aporten contrapartida, y tampoco apoyan instituciones de caridad. ¿A quiénes sí apoyan? Pues ya lo dijimos, a asociaciones productivas, asociaciones de mujeres, asociaciones campesinas, consejos comunitarios de negritudes, grupos étnicos, grupos LGTBI. Bueno, todas las asociaciones sociales están incluidas dentro de lo que se podrían postular a este fondo. Fundaciones, obviamente sí, ONGs, corporaciones sin ánimo de lucro, todo está incluido dentro de los que están habilitados para presentar propuestas. Revise si su proyecto cumple con requisitos para recibir los fondos. Pues ya habíamos mencionado que este fondo apoya desde $25,000 hasta $400,000 por proyecto. Una misma entidad puede postular varios proyectos, pero solamente le van a aprobar uno. Es un buen enfoque, pues yo creo que no está mal uno tener varios intentos hasta que le aprueben uno. Eso creo que es válido, porque también es otro tema que enseñamos en nuestro entrenamiento, que esto al final termina siendo un embudo de conversión, es decir, que si ustedes proponen un proyecto, es muy difícil que ese proyecto se lo aprueben, pero si ustedes postulan 10 proyectos, es muy probable que le aprueben uno. Entonces, esto también hay que aplicarlo aquí, este principio.
Todas las organizaciones tienen que aportar algo de contrapartida. No especifica un porcentaje, pero pues nosotros recomendamos que esté dentro del 2 al 5% del proyecto. Eso significa desde $8,000 a $20,000 la contrapartida, si ustedes se van a ir por el máximo, que son $400,000. Pero estas contrapartidas pueden ser en especie. ¿Qué significa esto? Que el trabajo de ustedes lo pueden aportar, lo pueden donar como un profesional o como un trabajador dentro del proyecto, y otras personas también pueden ser parte de la contrapartida. Hay una guía sobre la contrapartida para que la puedan revisar en la página web. ¿Qué consejos dan para tener una propuesta exitosa? Para tener una propuesta que logre la aprobación de recursos. En primer lugar, recomiendan ser inclusivos, incluir varias voces de la comunidad. Esto da, digamos, un peso específico importante. Si ustedes pueden, ahí sí, vincular como aliados a la alcaldía, a empresas privadas, a universidades, pero como aliados, no como proponentes, a otras organizaciones de la sociedad civil, eso le va a dar ahí un puntaje importante. Utilizar recursos de la comunidad, incluir terrenos de la comunidad, insumos, infraestructura, mano de obra, espacios para oficina, almacenamiento, reuniones, también dinero de la comunidad que puedan aportar como contrapartida en efectivo. Todo eso, ellos ¿qué piensan? Que si entre más ustedes aporten en estos ítems, eso quiere decir que ustedes están más comprometidos con esa propuesta. El que diga no quiero dar nada de contrapartida, pues van a decir no, este es un cazaproyectos, es un cazarrecursos, no se quiere comprometer en nada con el enfoque de todos ponen, así como la pirinola. Recuerden, cuando uno sacaba la pirinola y salía que todos ponen, eso quiere decir que ellos pretenden que todos los actores aliados aporten algo al proyecto, así sea una contrapartida en especie. Identificar la ruta de la sustentabilidad, ya lo habíamos dicho dentro de la primera parte del live, eso les importa mucho a ellos. Enfocarse en los resultados, afectar la comunidad de manera positiva y medible, demostrar el potencial para fortalecer todas las organizaciones participantes y mejorar la capacidad de los participantes para gobernarse, es decir, que ellos aprendan a tomar decisiones del proyecto y que puedan gobernar la buena ejecución del proyecto. No financian proyectos que tengan actividades puramente religiosas, no financian proyectos que sean exclusivamente de investigación, no financian proyectos de construcción y equipamiento, o sea, obra civil, no financian, o solamente obra civil, no financian proyectos de beneficencia, o sea, de cualquier proyecto de filantropía, pues tienen que tener, digamos, una sostenibilidad, y no financian proyectos relacionados con partidos políticos o movimientos partidarios, para que también lo tengan presente. Pero ¿qué pasa si no sé inglés? No importa, ya en el paso 3, que es complete su solicitud en nuestro portal, la aplicación o la solicitud del proyecto puede hacerse en español, portugués, inglés, francés o creol, que este es el que creo que habla, no, aquí dice creol haitiano, este no es el de San Andrés. Creol haitiano, que es un idioma de los raizales de Haití. Bueno, dicen que no se tiene que enviar ningún correo electrónico, que todo es a través de la plataforma de ellos. También, bueno, la solicitud no tiene ningún costo. Nadie les va a pedir a ustedes datos personales, también para que eviten fraudes y estafas. Y ellos más o menos se tardan 4 meses evaluando la propuesta que ustedes hagan. Son 120 días, no, digamos, tengan paciencia. Ustedes pueden ir revisando el estatus de su solicitud dentro de la plataforma, como les decía al principio, y lo más seguro es que les aparezca revisión en curso. Si les aparece revisión en curso, es que todavía están evaluando el proyecto de ustedes.
Si ustedes, si ustedes no son seleccionados para recibir el recurso, los van a notificar por correo electrónico que no fueron, digamos, aceptados para recibir el beneficio. Y ya, si su organización fue elegida para recibir la financiación, ellos se ponen en contacto con ustedes para pedirles más información, pero ustedes tienen que contrastar esa información con lo que dice la plataforma, iniciar un diálogo de las actividades propuestas y elaboran juntos una propuesta completa. Esa es, digamos, como la información que tenía para este live del día de hoy. Nos pasamos más o menos 12 minutos, más o menos estuvieron pendientes, no sé en YouTube cuántos hay, pero por lo menos en Instagram y son más o menos unas 70 personas, que espero que me sigan acompañando todos los martes. En 8 días vamos a hablar de otra convocatoria, vamos a hablar también de otras recomendaciones. No sé si hemos recibido más recomendaciones de temas que ustedes quieran que hablemos en los próximos live. Miremos aquí. Yo leí hasta que me pedían el tema de presupuesto. Hay unos que están iniciando en proyectos. Bueno, estabilidad y sostenibilidad nos piden como tema. Bueno, ahí vamos a revisar. Listo. Si tienen algún tema adicional, pues escríbanlo en este live, en este chat, para tomar en cuenta las recomendaciones de ustedes como los usuarios de estos contenidos, los que van a adoptar estas recomendaciones. Y pues obviamente nosotros tenemos muchos temas ya también preparados, de todo lo que hemos aprendido en algún live. Vamos a hablar específicamente de evaluaciones, vamos a leer algunos párrafos de los evaluadores, de las cosas que ellos dicen. Posiblemente ese va dentro de 8 días, para que más o menos veamos ejemplos reales de proyectos aprobados y de proyectos rechazados. Es un tema que he venido pensando desde las últimas semanas para un live. Aquí, bueno, me dicen link de la convocatoria, ya lo copiamos. María, si me ayudas. Igual yo aquí también ya se los puedo copiar con mucho gusto, para que puedan aplicar a estos fondos. Ya se los voy a copiar de una vez. Es bueno, aquí también, bueno, ya María me envió un link acortado, pero la página web es www.iaf.gov/es de español /solicite-fondos. Ahí van a encontrar toda la información. Para Colombia hay un link también especial, el link de Colombia, pero pues aquí con pues se pueden presentar todos los países. Bien, bueno, ya lo escribió María. El último es el de Colombia, Country Colombia, que ya ahí también da contactos de los consultores de IAF en Colombia, para que también los puedan contactar, preguntar. Pueden enviar, dice aquí Beatriz, pueden enviar el chat de WhatsApp de la convocatoria del webinar del 26 al 29. Ya María lo ha enviado, pero María, si lo puedes enviar nuevamente, por favor escribe Masterclass Levanta Dinero para Proyectos y copias el link. Listo. Igual aquí también yo se los copio. Masterclass Levanta Dinero para Proyectos. Listo. Ahí ya se las copié también. ¿Listo? Bueno, agradecerles a todos por estar aquí muy juiciosos estos martes. Ya vamos en el segundo martes, nuestro segundo live. Y vamos a estar de manera ininterrumpida todos los martes, porque hay 305 convocatorias abiertas en este momento. Hasta el momento hemos hablado solo de 2. Entonces tenemos mucho material para mucho rato. Vamos a manejar este mismo formato en la primera
En los primeros 45 minutos vamos a hablar de tips y recomendaciones desde nuestra experiencia, sobre todo los errores que hemos cometido, y en los últimos 15 minutos vamos a hablar de la convocatoria que está abierta. En mi página web, willcotrino.com, van a encontrar también las convocatorias abiertas. Tenemos, Camilo, si me puedes también ayudar aquí a pegar el link de nuestro boletín de convocatorias. Ahí tenemos una cantidad como 40 o 60 convocatorias abiertas. No sé si todas están abiertas en este momento en la página web, pero pues las estamos actualizando. Aquí ya les vamos a copiar en este chat el link también para que me ayuden a copiarlo en Instagram, para que podamos ir también mirando esas convocatorias que vamos actualizando semana a semana, y que a ustedes les servirá mucho, sobre todo porque van a haber muchas oportunidades de financiamiento para sus proyectos. Lo importante es que ustedes estén conectados con la información, que sepan dónde están los recursos y que se atrevan a dar el siguiente gran paso, que es estructurar la propuesta y hacer una postulación. Entonces, nos vemos en 8 días, y desde ya agéndese para nuestra masterclass el 26 de noviembre, donde les vamos a contar el método paso a paso que usamos para levantar dinero para proyectos. Muchas gracias, muy amables. Nos vemos. Me confirman por acá. Listo, entonces ya estamos aquí por Instagram. Nos vamos despidiendo. Los de Instagram, muchas gracias. Aquí por Zoom y por YouTube nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos en 8 días. Un abrazo a todos.